A los que no se pudieron ayudar. Eh, Gracias al Señor, gracias a los chicos que nos han permitido tener un tiempo para alabar su nombre. Y en la bondad del Señor vamos a continuar con el tema que estábamos considerando el mes pasado acerca de nuestras emociones. Hicimos un pequeño cambio de título. Habíamos puesto emociones a secas. Vamos a ponerle nuestras emociones, porque justamente tienen que ver con lo que nos pasa, tienen que ver con lo que sucede en nuestro interior. Ustedes recuerdan un poco, le hacemos un repasito rápido de qué era lo que habíamos hablado en la parte 1. Habíamos hecho una introducción simplemente un poco a lo que es el aspecto emocional del ser humano y de lo que la Biblia dice al respecto. A veces tenemos esa cuestión dentro del Evangelio de que pensamos que, bueno, que simplemente somos seres racionales y que lo único que Dios quiere es afectar nuestra razón. Y la verdad es que Dios nos hizo seres racionales y emocionales también. Lo vimos la vez pasada. Y ciertamente las emociones ocupan un lugar, un rol fundamental en la vida del ser humano. No son malas en sí mismas, al contrario, son buenas. Dios las hizo para que nos ayudaran a distintos procesos de la vida, pero que hay que prestar atención. Decíamos que son movimientos internos que muchas veces se inducen a una acción corporal. Por ejemplo, cuando alguien se enoja, la sangre fluye a las manos, de modo que resulta más fácil golpear a alguien. Bueno, son detalles que vimos la otra vez. Vimos algunos detalles respecto de cómo lo que la Biblia decía hace miles de años, la neurociencia hoy está descubriendo como si fuera que haber descubierto la pólvora. Por ejemplo, con que el asiento de nuestras emociones no está solamente en el corazón, sino también está en la panza. ¿Sí? Bueno, lo vimos con algún nivel de detalle, por eso se habla de que el intestino nuestro es nuestro segundo cerebro, que posee un sistema nervioso propio, el sistema nervioso entérico, y que, bueno, que por eso a veces tenemos reacciones emocionales que nos pasan efectivamente en la panza, cuando, cuando algo sucede. Nos dio un nudo en el estómago, vimos otros ejemplos que lo veíamos, y la Biblia justamente habla en muchas ocasiones, en distintos textos que estuvimos viendo, de emociones que suceden en las entrañas. Se habla de un amor entrañable, bueno, vimos varios textos al respecto. La idea es hacerlo bastante abarcativo, no vamos a hacer un estudio muy detallado. Ustedes si se ponen a investigar y a buscar van a encontrar desde una clasificación con 3 emociones nada más, hasta capaz que van a encontrar algunos que digan 21, 26, creo que hay, depende del autor que lean. Pero vamos a hacerlo bien abarcativo, vamos a hablar de 4 emociones simplemente. Una positiva, que es la alegría, y 3 negativas, que son el miedo, el enojo y la tristeza. Iba a empezar con el enojo, pero lo vamos a dejar para más adelante porque se habló en la reunión de hombres hace poco, entonces quedó un poco, nos quemaron el tema, entonces lo vamos a dejar para más adelante y después vamos a hacer algunas consideraciones al respecto. Así no se me enoja nadie, de paso. Eh, entonces la idea es que hoy hablemos del miedo un poco, ya vamos a hacer un poquito más de doble clic en ese punto. Sí, por ahí recordar también antes de eso, que lo que habíamos visto a la luz de Jeremías 17 y de otros textos también, que las emociones podemos decir sí, son buenas. De hecho, el miedo es algo que Dios puso para protegernos de distintas amenazas que pueden suceder, ahora lo vamos a ver en detalle. A veces es bueno enojarse ante situaciones de injusticia que realmente nos pueden afectar. A veces justamente el problema a veces que tenemos es que a veces todo nos resbala y nada nos afecta.
Y al contrario, nada nos enoja. Hay cosas que nos deberían enojar. Eh, entonces, decíamos, las emociones no son malas, al contrario, son buenas, Dios las hizo con un propósito, pero no son confiables. Ese es el punto. Si bien las emociones tienen un propósito, tienen una función clave en la vida del ser humano, Dios las pensó así, no son confiables. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice el libro de Jeremías. Entonces, entendamos también que nuestras emociones muchas veces nos engañan. Y muchas veces las emociones se pueden descontrolar. Por eso, cuando el enojo se descontrola, se transforma en furia. Y esa furia puede llevar en violencia. Cuando el miedo se descontrola, se puede transformar en pánico. Un pánico que es paralizante, que es enfermizo. Cuando la tristeza se descontrola, se transforma en depresión y la persona no puede salir de ese estado depresivo. Cuando la alegría incluso se descontrola, la persona puede perder su autonomía, porque abusa de sustancias o de cosas que efectivamente le terminan haciendo daño. Entonces, decimos, ¿las emociones son malas? No, de ninguna manera, son buenas. ¿Qué es la parte mala? Ser controlado por las emociones y no tener las emociones nosotros bajo control. Y decíamos que con las cuestiones emocionales es tan malo depender de las emociones o ser controlados por las emociones, pero eso es tan malo como reprimir absolutamente. Porque también eso en algún momento hace eclosión y explota. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer con nuestras emociones? Tenerlas bajo el control de Dios. Renovar nuestra mente, es lo que la Biblia nos muestra. Ser transformados por medio de la renovación del entendimiento y pensar, como decía el apóstol Pablo, y como examinamos con algún grado de detalle la otra vez, en todo lo verdadero, lo honorable, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo admirable, lo virtuoso, lo digno de alabanza. Filipenses 4:8, después lo pueden ver en detalle. Hasta ahí habíamos llegado. Nuestro texto básico para el estudio de este tema es ese, justamente, Filipenses 4, del 6 al 8. Por más estén ansiosos y no sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, y bueno, el texto que citamos recién. Muy bien. Ahora, si hacemos doble clic, decíamos en el tema del miedo, vamos a encontrar que lo podemos abordar de distintos ángulos, podemos meternos por distintos lugares, pero si tenemos que ir a una cuestión más básica, ¿cómo surge el miedo? Hay dos tipos de miedo, se podría de nuevo clasificar de muchas maneras. Esto, de nuevo, bien abarcativo es la idea, no entrar demasiado en detalle, cuestiones técnicas, que hay gente que lo conoce mucho mejor, y lo pueden desarrollar, se puede estudiar, se puede meditar, se puede investigar, apasionante tema para el que le interese. Pero vamos con estas cuestiones. Podemos hablar de dos clases de miedo, ¿sí? Un miedo a las amenazas inmediatas y un miedo a cuestiones de mayor plazo o de más largo plazo. Las amenazas inmediatas, ¿qué son? Son estímulos, surgen ante estímulos sensoriales amenazantes que llegan a través de nuestros cinco sentidos, a través de la vista, del oído, del tacto, del olfato, de lo que fuera. Entonces, a través de nuestros cinco sentidos llegan a lo que se llama el tálamo sensorial, que es una región del cerebro, que va a la amígdala, que es una partícula muy chiquitita ahí del cerebro, y eso lo hace en forma inmediata. Y eso permite una reacción antes de tomar conciencia de lo que está sucediendo. Eso es algo justamente, es algo, un mecanismo que tenemos dentro de nuestro cerebro. Dios nos hizo así y es algo bueno, porque nos sirve para protegernos ante determinados momentos, determinadas amenazas. El ejemplo que pusimos el otro día también. Viene alguien armado con una AK-47, viene y empieza a disparar y no vamos a empezar a hacer un estudio psicosociológico del miedo. Vamos a salir rajando donde podemos, ¿sí? Es la reacción que uno tiene, que es intuitiva, que es instantánea,
que es inconsciente incluso, porque es el mecanismo que tenemos para defendernos ante amenazas. Así Dios nos fabricó y así somos. Ahora, más allá de la cuestión de la amenaza de corto plazo o de la amenaza inmediata, puede haber también amenazas que no son tan inmediatas, que son eh, pensamientos que vamos elaborando y que nos van generando ese temor y ese miedo. Es lo que se llama pensamiento anticipatorio. Y ahí actúa otra región del cerebro, aunque la sensación parece ser la misma, es otro tipo de proceso el que se da. Actúa lo que se llama la corteza prefrontal y otras regiones asociadas que van generando simulaciones futuras. Vamos imaginándonos escenarios, situaciones, cosas que pueden llegar a suceder. Son simulaciones que vamos haciendo en el cerebro, ¿no? Van estimando probabilidad, recursos, van manteniendo la atención, hay una amenaza que es posible, que puede estar ahí dando vueltas, y que no sabemos si es real o ficticia, pero está ahí y vamos, y como decimos, la cabeza nos va a trabajar. Cuando la cabeza trabaja muy rápido, a veces incluso no podemos dormir, por el hecho de que justamente no podemos parar la máquina. Estas son cuestiones por ahí a lo mejor técnicas, neurocientíficas, lo van estudiando gente. Nosotros acá en Argentina tenemos ahí un refrán muy sencillo, muy simple, que lo explica de una manera muy clara. ¿Cómo decimos? El miedo no es, no es sonso. El miedo no es sonso. Esa es la verdad. No es sonso el miedo. Se da cuenta de cosas que pueden llegar a suceder. De hecho, nosotros decimos que así nos hizo Dios, ¿no? Y de hecho, a veces nos preocupa cuando somos papás, ¿qué pasa cuando los nenes son chiquitos? ¿Vieron cuando el nene es chiquito que no le tiene miedo a nada? Y eso para nosotros es un problema. No es algo agradable. ¿Te acuerdas del Valen? No le tenía miedo a nada. Y nosotros estábamos temblando, porque en cualquier momento este se la pega, se raja la cabeza, no se le puede pasar cualquier cosa. Porque, claro, cuando el nene no es consciente de la situación de peligro, porque claro, todavía su cerebro no ha madurado, no se puede pedirle más al niño que eso. Porque justamente está en proceso de maduración. Y en ese proceso de maduración, justamente, lo que no tiene es miedo. El miedo nos agarra a nosotros, los padres, de que le pase algo mal. De hecho, cuando va pasando el tiempo, a veces después se pasan para el otro lado y empiezan a tener miedo a todo. Y como decíamos la otra vez, esto lo vamos a ver, vamos a ver un cachito. El miedo surge ante la sensación real o ficticia de que algo malo va a suceder. No sabemos si va a suceder, pero nosotros pensamos que va a suceder. No solamente eso, sino que además pensamos que eso malo que va a suceder se va a escapar de nuestro control. Eso malo que va a suceder, nosotros no seremos capaces de soportarlo. Y a eso le tenemos miedo. No es que pensamos que puede suceder algo malo, qué sé yo, pensamos que Argentina puede perder con Egipto. Bueno, es algo malo, sí. Pero uno puede vivir con eso. Salvo alguno que es muy fanático, hay de todo, ¿no? En la viña del Señor hay de todo menos uva, tipo uno. Pero, salvo en esos casos, uno tiene miedo a esas cosas, pero si llega a pasar, ninguno de nosotros se va a morir. Esa es la realidad. Ahora bien, el miedo surge cuando pensamos que lo malo que puede llegar a suceder va a ser inmanejable, va a ser insoportable, va a ser absolutamente definitivo y lapidario. Vos fíjate que ese temor puede suceder, se puede dar, ante situaciones que pueden ser reales o ficticias. Reales o imaginarias. Puede que nos imaginemos eso malo que puede llegar a suceder. No sé, por decir algo, una mujer se detecta un bulto, o un hombre también, o una masa tumoral, y bueno, tocamos esto. Yo conozco mi cuerpo, esto no es algo normal, algo como... Y bueno, puede ser que uno tenga un miedo que sea real,
que naturalmente después puede darse máquina y puede generar un montón de situaciones, se puede imaginar un montón de escenarios futuros que después no se van a dar, pero que tiene una base real. A veces tenemos miedo que son absolutamente, totalmente imaginarios. ¿Qué sé yo? Me toca hacer algo en el trabajo, una presentación, y digo, no, me va a salir mal, voy a fracasar, me van a echar. Bueno, es una imaginación, es algo que me imaginé, simplemente. Pero la cuestión es que el miedo va a surgir, la amenaza sea real o sea ficticia, puede que surja igual. El tema es qué hacemos ante eso. Hay distintas clases de miedos. Acá algunos han hecho esta clasificación como los 7 miedos básicos: el miedo a la muerte o al daño físico, el miedo al daño inmediato, a depredadores, una respuesta a la de supervivencia, el miedo a lo desconocido, a la oscuridad, el miedo al abandono o separación, el miedo al rechazo social, incluso también hablar en público, el miedo a la enfermedad, o el séptimo, el miedo a la pérdida de control o a lo impredecible. Esto se relaciona justamente con los ataques de pánico, con la ansiedad anticipatoria, el pensamiento anticipatorio que hablábamos antes. No vamos a entrar mucho en detalle, de nuevo, volvemos a lo mismo. Si a alguien le interesa, lo puede profundizar y el tema puede ser sumamente apasionante e interesante. Pero sí, hay distintas clases de situaciones que nos generan miedo y temor. Esto nace desde la misma constitución del ser. Ustedes, si se fijan, ahí justo está la definición. ¿Se acuerdan cuando arranca todo? Adán y Eva en el jardín del Edén, el huerto del Edén, tenían todo disponible para disfrutar de acuerdo a la grandeza de lo que Dios le había provisto. En una extensión de territorio increíblemente grande, con todos los recursos humanos para tener una vida absolutamente feliz, plena y completa. Pero ellos sintieron que les faltaba algo. La tentación de Satanás apuntó a eso. No, a ustedes les falta algo. Les falta ser como dioses. Y esa codicia los llevó a desobedecer. Y después de haber caído en ese primer pecado que conocemos, la primera emoción que se registra en la historia de la humanidad es esa. La primera emoción negativa, por lo menos, ¿no? La primera emoción positiva en realidad fue la de Adán, ¿sí? Que tuvo una emoción positiva de la alegría que le dio cuando Dios le presentó a Eva. Cosa que es, así ustedes después chequenlo, pero la primera emoción negativa que siente el ser humano. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Porque estaba desnudo y me escondí. Tuve miedo. Fíjense que Adán había sido constituido como un ser inteligente, que tuvo una sensación que fue capaz de explicarle y de ponerle nombre, a pesar de que no había ningún antecedente en su historia anterior. Pero dice, sí, tuvo miedo. Claro, el pecado introdujo en la historia de la humanidad también todas esas emociones negativas. Tuve miedo. Vos sabés que otra particularidad que tiene el temor, que tiene el miedo, y mucho más cuando se vuelve enfermizo, es que es el mismo Satanás el que trata de inflamarlo en la vida de los seres humanos. Obviamente que no estamos hablando del miedo bueno, el miedo positivo, el miedo que nos ayuda a protegernos ante un peligro. Estamos hablando del miedo que nos hace daño, del miedo que se torna patológico, del miedo que nos paraliza muchas veces. Dice ahí el apóstol Pedro, escribiendo a sus lectores, sean sobrios, estén atentos, porque su adversario, el diablo, como el león rugiente, anda buscando quien devorar. La comparación es con un león rugiente, justamente, de Satanás con un león rugiente. Y el león, una de las particularidades que tiene, es que una de las armas que tiene justamente es el temor. El rugido del león muchas veces es paralizante. El león usa el sigilo y el silencio para tratar de cazar a sus presas, pero muchas veces, a veces un rugido deja a las presas paralizadas.
Esa es la... y con eso se compara la obra que Satanás quiere hacer. Ustedes sean sobrios, presten atención, estén atentos, no se duerman, porque ahí anda alrededor, dando vueltas como el león. Esa es la comparación que se hace, buscando a quién devorar, buscando a quién hacerle daño, usando el arma, usando el temor como arma principal. Entonces estén atentos, presten atención, no se olviden. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos vencer el temor? Bueno, la Biblia da eh, habla mucho sobre el tema. Obviamente vamos a ver algunos textos nada más, pocos, no todos, y lo vamos a ver bastante por arriba, pero hay algunas cuestiones que ustedes pueden llegar a buscar y si ustedes leen algún material que tenga origen en alguna escuela psicológica o algún psiquiatra o demás, pueden investigar que hay un montón de técnicas como para tratar de enfrentar al miedo y se va a hablar, por ejemplo, de una exposición gradual y repetida, empezando por tratar de exponerse a situaciones que uno le dan miedo o alguna fobia o algo así, no sé, el que tiene fobia a las arañas, ponele, bueno, que puede haber una araña muy chiquitita en algún momento, que la vea de lejos, después se va acercando, y distintas cuestiones de las cuales eh, se hablan de decir, bueno, vas exponiéndote gradualmente y repetidamente para tratar de sacar de encima algún miedo que te puede hacer daño. Bueno, eso es una de las cuestiones que se habla. Analizar posibilidad con probabilidad también, eso es algo muy útil en realidad. Eh, porque, no sé, si salgo a la calle y voy a cruzar una calle, ¿es posible que me atropelle un camión? Sí, es posible. ¿Es probable? Es la segunda pregunta que hay que hacer. Y si voy a cruzar con precaución, no es algo muy probable, realmente. Porque el problema ocurre cuando justamente el miedo nos controla, nos domina y yo no quiero salir a la calle por miedo que me atropelle un camión. ¿Se entiende? Entonces, analizar posibilidad contra probabilidad muchas veces sirve, porque muchas veces tenemos miedo a cosas que son posibles, pero son absolutamente improbables. Y eso nos ayuda muchas veces. A veces son cosas que son posibles que pasen, que sean probables que pasen, pero que es improbable que me haga daño, que me haga un daño real, como hablamos hoy del partido de Argentina, si pierde, si no pierde. A veces tenemos esos temores que después si la situación se da, después no pasó nada, la vida continuó. Son situaciones totalmente menores. Pero bueno, eso puede llegar a servir, sí, la exposición gradual y repetida, distintas técnicas que se hablan, análisis posibilidad contra probabilidad. Hay un escritor norteamericano, Mark Twain, era ateo, era un tipo eh, que era muy irónico y estaba muy en contra de las cosas de Dios realmente, pero tenía a veces frases que eran bastante ingeniosas y una de las cosas que dijo, y tenía razón, porque creo que lo que le pasó a él nos ha pasado a todos, él dijo, he tenido muchos problemas en mi vida, la mayoría de ellos nunca sucedió. He tenido muchos problemas en mi vida, la mayoría de ellos nunca sucedió. Y sí, a veces hay que analizar posibilidad contra probabilidad también, porque muchas veces estamos teniéndole miedo a cosas que jamás van a suceder. Y cuando algo malo sucede, efectivamente, suele darse que es totalmente inesperado y que nunca le tuvimos miedo. Pero bueno, eso sirve. Ahora bien, y acá por eso pusimos una flecha roja ahí para marcar y que es para que le prestemos atención. Por eso quisiera hacer foco en este punto de lo que la Biblia enseña. ¿Cómo vencer el temor? Sí, podemos hacer análisis de probabilidad versus posibilidad, la exposición gradual, bla, 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 etcétera. Pusimos ahí porque después la lista se puede hacer larga. Pero entiendo que lo primordial que tenemos que entender, mirar y prestar atención es considerar el amor de Dios. Pues es como dice el apóstol Juan, lo que dice el apóstol Juan es genial, realmente genial. Eh, Dios es genial, como nos plantea las cosas y cómo nos clarifica el panorama
cuando nosotros tenemos el panorama medio oscuro, medio que no lo terminamos. Es genial. Juan dice, en el amor no hay temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En el amor no hay temor, el perfecto amor de Dios barre con el temor, barre con los temores infundados, barre con el miedo, con los miedos que muchas veces no tienen sentido. ¿Qué pasa cuando un nene chiquito justamente empieza a tener algún temor? Decimos, bueno, no le tiene miedo a nada, pero a lo mejor algo lo asustó. Porque en algún momento se asustan. Generalmente de amenazas que no son amenazas. ¿Y qué pasa cuando el nene se asustó? ¿Qué necesita? Que venga la mamá y ¿qué? Y lo abraza. Y cuando la mamá lo abraza, el nene que está llorando, que está desconsolado, que está asustado, ¿qué pasa? ¿De a poquito se va? Va aflojando, bajando la decibel, se va cansando. Justamente porque el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el perfecto amor hace que uno haga cosas que a veces no se animaría a hacer. Miren, creo que algunos conocen la historia, que nos pasó con el Vale en una vuelta de vacaciones a la costa. Que salieron 3 o 4 perros de una casa que salieron corriendo con todo. Y claro, salieron corriendo y parecía que estaban solamente ladrando, pero en un momento uno de los perros lo ataca al Vale. Y ustedes saben que, quienes me conocen saben que no soy un canto a la valentía, para nada. No soy un ejemplo en ese sentido de ninguna manera. Pero de alguna manera, inconscientemente, fui a enfrentar a los perros. ¿Por qué? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Si lo tendría que hacer consciente, no lo haría. Pero el perfecto amor echa fuera el temor. Y el perfecto amor de Dios va a echar fuera nuestros temores, los temores que nos pueden anular, que nos pueden hacer daño, que a veces se vuelven patológicos, que hace que la mente esté recalculando permanentemente. El perfecto amor echa fuera el temor. Y hay una cuestión que es central. Si nosotros, seres humanos, imperfectos, pecadores, que estamos en proceso de transformación, somos capaces de amar, al punto que, nada, porque podemos enfrentar a un perro que sea malo, o que podemos abrazar a un nene que está angustiado y que está temeroso, y hacerlo calmar. Si nosotros con nuestro amor, que es totalmente imperfecto, impuro, que tiene fallas y que tiene un montón de cosas negativas, ¿cuánto más el amor de Dios, que es un amor perfecto, puro, absoluto, sin ningún tipo de falla, puede echar fuera todos nuestros temores? Puede hacer que nuestros temores puedan desaparecer. Mirá, déjame que te muestre algunos textos más que tienen que ver con eso. El apóstol Pablo les escribe a los romanos: ustedes no recibieron un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No. Otra vez en temor. Porque claro, antes de nuestra vida, como el calendario se divide en antes y después de Cristo. Antes de Cristo, el temor era moneda corriente. Pero después de Cristo la cosa cambia. Y sí, podemos tener miedos y temores, por supuesto, pero dice, ustedes no recibieron un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por lo cual llamamos Abba Padre. Querido, Él nos ha adoptado como sus hijos y nos rodea con sus brazos, como a veces rodeamos al nene chiquito que tiene miedo. Por eso ese espíritu de adopción no es un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Es el amor de Dios que nos abraza para que nuestros temores desaparezcan. Dice Pablo escribiendo a Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No, la obra de Dios, dentro del enorme paquete que implica, que significa la salvación del ser humano, incluye esto, incluye que el Espíritu Santo viene a vivir a la vida, y ese Espíritu Santo no es un espíritu de cobardía. Al contrario, es un espíritu de poder, de amor
y dominio propio. El salmista decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿Te acordás de ese texto, no? Claro, no es la muerte, pero es un valle de sombra. Es como que empieza a vislumbrarse que algo malo puede suceder. Y es un valle de sombra de muerte. Estamos en medio de dos lugares medios elevados, pero estoy en el punto más bajo. Y la muerte me empieza a hacer sombra. Y aunque ande por ese valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno, ¿por qué? Porque está en la presencia de Dios. Solemos cantar. Cantamos el miércoles pasado el himno. Eh, Cristo está conmigo, qué consolación. Su presencia quita todo mi temor. Tengo la promesa de mi Salvador. No te dejaré nunca, siempre contigo estoy. No tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. Claro, por eso no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es el amor de Dios lo que hace que nuestros temores puedan desaparecer, que puedan dejar de molestarnos por lo menos, que puedan dejar de hacernos daño, que puedan dejar de paralizarnos y que podamos enfrentar el miedo. Mirá, un texto interesante también para examinarlo más en detalle, pero bueno, solamente para tener presente este punto. Fíjate que en Hebreos 2 dice, así que cuando los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo para destruir, hablando de Jesucristo, ¿no? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, al león rugiente que trata de dominar con sus temores, y librar a todos los que, por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Por eso decimos, antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo el temor de la muerte es terrible. Pregúntale a un ateo qué va a pasar, qué piensa que puede llegar a pasar cuando se muera. Y no sé, te va a hacer cuernito, te va a hacer cualquier cosa para. No hablemos de eso, va a tocar madera, va a tratar de hacer cualquier cosa para evitar hablar del tema. De hecho, por eso, como a veces nos gusta reflexionar, a veces vieron que en los velorios mucha gente cuenta chiste, ¿no? Bueno, se cuenta chiste para tratar de evitar pensar en la muerte. Porque, claro, el temor de la muerte lo trae sujeto a servidumbre a una persona. Pero Cristo vino para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban justamente sujetos a esa servidumbre. Cristo nos vino a. La obra de Cristo es completa, es integral, es sensacional, es espectacular. Hace eso también, nos quita esos temores. Por eso Dios le decía a Josué cuando tenía que enfrentar una nueva tarea que era liderar al pueblo de Israel, y Josué habrá pensado, bueno, si Moisés con lo grande que era, Moisés tuvo que renegar y también falló, liderando este pueblo, ahora me toca a mí. Y Dios le dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. La presencia de Dios puede hacer que seamos esforzados, seamos valientes, que podamos superar justamente esos temores que nos limitan. Lo último, David decía, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Como decíamos, el miedo no es onzo, está por algún motivo. Lo que Satanás quiere hacer es que el miedo nos domine, que esa emoción se descontrole y que nuestra vida sea limitada, absolutamente limitada, arruinada y hasta, si se quiere, en algunos casos paralizada por el temor y por el miedo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que simplemente esté ahí cumpliendo su función. Por supuesto que no es sonso el miedo. Y que en algunos momentos nos va a venir bien para protegernos porque queremos. Pero de ninguna manera quiere que nos paralice, quiere que nos limite. Dios quiere que esos temores sean enfrentados, sean superados, de la mano de, justamente, de aquel que está con nosotros, de aquel que murió y resucitó por cada uno de nosotros, para que ya no estemos más sujetos a servidumbre, para librarnos del temor, de todos los miedos básicos que hay. Seguramente el temor más absoluto y más compartido es el temor de la muerte. Bueno, para librarnos aún de eso,
Eso es lo que hizo Jesucristo. Murió y resucitó por cada uno de nosotros. Claro, la persona sin Cristo tiene motivos para tenerle temor a la muerte. Absolutamente que sí. No quiere pensar, porque naturalmente se enfrenta con lo desconocido. Y de los miedos básicos no solamente se le aparece el miedo a la muerte, se le aparece el miedo a lo desconocido, se le aparece el miedo a la pérdida de control, se le aparece un montón de miedos con los cuales, a los cuales se trata de evadir y se trata de evitar, se trata de no hablar o no pensar en ello. Bueno, la noticia que nos da Dios a través de la palabra, de la Biblia, es hay que pensar. Pero Cristo vino a resolver todos los dilemas del ser humano. Quien cae de rodillas a los pies de Cristo, todos esos problemas los tiene resueltos. No que le van a terminar todos los problemas, ni la economía, ni los problemas familiares. Un montón de cosas van a seguir sucediendo. Pero el principal problema desaparece. El temor de la muerte desaparece. El principal problema del ser humano se acaba. Ya está, la muerte será un paso para encontrarnos con Cristo. Cristo Jesús vino al mundo a salvarnos de nuestros pecados. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol. Sí, el pecado, como decía también escribiendo los romanos, nos limita, nos anula, nos condena. Pero Cristo vino a salvarnos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Que aún no disfrutás de ese amor, de ese perfecto amor que echa fuera el temor, quizás es el día en que tengas que caer a los pies de Cristo, que arrodillarte a los pies de Cristo, que confesar la realidad de tu pecado que te separa de Dios y aceptar la obra salvadora de Jesucristo. Cristo Jesús vino al mundo para pagar por todos nuestros pecados, para morir por todos nuestros pecados, para salvar a los pecadores de los cuales yo soy. Ese es el llamado del Señor, para que su presencia quite todo. Amén. Oramos. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, por este momento que hemos podido compartir, que hemos podido meditar. Y gracias porque, Señor, vos nos has hablado del corazón y has puesto emociones en nuestro interior, en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestras entrañas, para ayudarnos a vivir, para ayudarnos a hacer las cosas que tengamos que hacer, pero también para entender que somos limitados y que te necesitamos. Gracias porque tu amor, el perfecto amor, echa fuera. Porque de esa manera podemos, Señor, entender que tu obra ha sido grande, ha sido magnífica, ha sido excelente. Y Señor, nos has salvado justamente para ser librados, entre otras cosas, del temor. Gracias porque la muerte ya no representa un problema, porque la muerte ha sido vencida en la persona de Jesucristo, quien ha vencido la muerte, el diablo, el pecado. En base a esa victoria hoy, nosotros también podemos ser más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Gracias te damos una vez más por este tiempo, por este momento. Te pedimos que guíes, bendigas y dirijas a todos los hermanos en sus hogares, en sus familias, en todo lo que tengan que hacer. Te pedimos que estés manifestando, Señor, tu obrar poderoso en medio aún de las angustias, de las tragedias, de los dolores. Te queremos pedir por la familia de Ezequías en este tiempo para que traigas consuelo y paz a ese hogar. Te queremos pedir, Señor, para que estés obrando en todo lo que está pasando en Venezuela, por las personas que han perdido seres queridos, Señor, para que traigas paz y consuelo a sus corazones, para que haya tiempo para reflexionar y entender la realidad de tu amor y de tu mensaje, aún a pesar de la pérdida y de los dolores. Por aquellas personas que aún siguen esforzándose, tratando de rescatar aún personas con vida. Señor, también en medio del dolor y de la angustia hemos visto milagros poderosos tuyos ahí. Por eso también clamamos.
Y Señor, simplemente y humildemente venimos delante tuyo, Señor, sabiendo de que vos tenés el control y tenés el poder por sobre todas las cosas. Señor, clamamos para que en el tiempo que vos digas, Señor, el cumplimiento del tiempo llegue. Y Señor, en este mundo que vemos injusticia y caos, podamos encontrarnos con el mundo de justicia que sabemos que tenés preparado para, para esta tierra. Señor, te lo ponemos en tus manos y te agradecemos una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias a todos por su presencia, por su atención. Dios mediante, nos encontramos el próximo miércoles a las 20 horas para la reunión de oración.